Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un enorme gusto estar acá en la Expo y en Uruguay en particular, donde tengo amigos desde que ya no tengo uso de razón, desde 4 o 5 años. Muchas gracias a la INAC y a Conrado por la invitación y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes una mañana. Y además quería felicitarlos por el panel anterior. La región tiene un problema de estado de ánimo proteccionista, pero para salir del estado de ánimo a la inserción real en el mundo hay que hacer un trabajo muy pormenorizado, un trabajo muy riguroso, y es realmente alentador ver que los debates que hay que dar para sentar los pasos hacia adelante están teniendo lugar, y los trabajos están teniendo lugar. El proteccionismo en gran medida en nuestra región estuvo explicado por la tesis cepalina del deterioro de los términos de intercambio, también por una concepción que es antigua, y esta Expo lo demuestra, que es que la innovación, que es lo que hace crecer en definitiva las economías, el cambio tecnológico, se producía solamente en la industria. Y hoy acá ustedes saben que el cambio tecnológico puede estar solamente adentro de una semilla. Entonces, el cambio tecnológico se produce en los servicios, el cambio tecnológico se produce en el sector agropecuario, entonces no hay un solo motivo, es decir, no existe ya ese motivo de protejamos a la industria y tratemos de generar nuestro propio cambio tecnológico en la base industrial, porque eso es lo que nos va a llevar al crecimiento. Esta tesis y el estado de ánimo en donde lo popular es proteger es una rémora, es un anacronismo que todavía sigue representado en muchos de nuestros países, y por eso lo más importante es hacer este trabajo que ustedes están haciendo. Hay un catedrático en la Argentina, que es Pablo Gerchunov, que es uno de los mejores intelectuales que tenemos en la Argentina, es economista e historiador, que dice que lo que Argentina necesita es construir una gran coalición popular exportadora. Una gran coalición popular exportadora, y que si no logramos hacer eso, el destino en materia de crecimiento va a ser muy magro. Y quiero contarles un poquito acerca de Argentina para que se entienda bien por qué es un riesgo quedarse en ese estado de ánimo proteccionista. Argentina está desde hace mucho tiempo atrapada en ciclos de no crecimiento. Ustedes lo ven ahí, este es el crecimiento del ingreso por habitante. Del 74 hasta el año 90 Argentina tuvo caída del ingreso por habitante. 16 años enteros de caída del ingreso por habitante, y desde, si uno se fija, el ingreso por habitante actual de la Argentina es equivalente al del año 1998. ¿Sí? Ahí dice 12 años, pero 12 años del PBI, pero cuando uno mira el ingreso por habitante, desde el año 98, hace 25 años que venimos con el mismo ingreso por habitante. 25 años más 16 de casi 50. ¿Sí? 25 años y 16, 31 años sin aumento del ingreso por habitante. Es lo que viene pasando en la Argentina. Solo creció el ingreso por habitante al 0,4% anual desde el año 74. Tuvimos 2 periodos de crecimiento del ingreso por habitante, y yo los marco porque me parecen muy importantes y van a ver ustedes después por qué. El ingreso por habitante creció desde el 91 hasta el 98, con la excepción del tequila, ¿no? Acá es el tequila, pero este es el proceso del crecimiento del ingreso por habitante, y del 2003 al 2008 también. ¿Qué pasó? En uno mejoró la productividad del Estado, en otro tuvimos un tipo de cambio hiperalto. Es decir, en uno podíamos exportar mejor nuestro Estado porque mejoraba, en otro el tipo de cambio permitía exportar cualquier Estado. Cuando uno mira las diferencias de crecimiento, ¿sí?, del ingreso por habitante, uno ve que Argentina tuvo un crecimiento del ingreso por habitante de 0,4, Brasil del 1,2, Uruguay mejor del 1,9, Paraguay del 2, Chile del 2,4. Pero esas pequeñas cifras se traducen en cambios radicales. Lo que ven abajo es la cantidad de años que se necesita para duplicar el ingreso por habitante al ritmo de crecimiento de los últimos 50 años. Argentina tarda 182 años, 2 siglos, en duplicar el ingreso por habitante. Brasil lo hace en 57, Uruguay a este ritmo lo hace en 37, Paraguay en 35, Chile en 29. Ahora imaginemos qué pasa en 182 años para Uruguay.
A los 37 años, voy a hacer números redondos, a los 40 años duplica el ingreso por habitante, a los 80 años cuadruplica el ingreso por habitante, a los 120 años octuplica el ingreso por habitante, a los 160 años multiplica por 16 el ingreso por habitante, mientras Argentina apenas lo duplicó. Y la verdad que eso, a los que viajamos asiduamente entre Argentina y Uruguay, se nota el acumulado en el diferencial recortado y a veces sobrepasado de las últimas décadas de desempeño económico. ¿Qué es lo que hace en nuestra sociedad tener un crecimiento muy bajo, un crecimiento muy bajo con muchos episodios de recesiones, ¿sí? Para atrás. Crecimiento muy bajo con muchos episodios de caída, recesión, crisis grande, crisis grande, crisis grande. ¿Qué es lo que hace ese patrón de crecimiento de crezco muy poco y crezco muy poco con crisis? Destruir la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una crisis, el que pierde es el que no tiene dólares, el que no tiene capital financiero, el que no tiene sus cosas, capital físico, o el que no tiene capital humano. Entonces lo que tenemos es la misma torta, mucho peor distribuida, y por eso sube mucho la desigualdad, que ustedes lo ven ahí en saltos, y sube mucho la pobreza. Argentina tenía 6% de pobreza en el año 74, hoy tiene 40% de pobreza. Hicimos el siguiente ejercicio con la encuesta permanente de hogares. Tomamos la distribución del ingreso al año 74, ¿sí? Hacemos el supuesto de que no empeoró la distribución de ingreso y vemos cuánto sería la pobreza hoy si hubiéramos crecido tan poco como crecimos, pero con aquella distribución de ingreso. La respuesta es que tendríamos 18% de pobreza. Podemos hacer el escenario inverso. Tenemos esta distribución horrible, pero imaginemos que hubiéramos crecido a lo que crecíamos antes de 1974, hoy tendremos 10% de pobreza. Si hubiéramos crecido sin crisis a la tasa histórica de Argentina, Argentina tendría pobreza cero hoy. Y repito, tenemos 40% de pobreza y tenemos 54% de pobreza entre los menores. Esa es la situación de la Argentina. ¿Por qué se producen esas crisis? Básicamente porque se nos acaban los dólares. Y por eso ahí empiezo a hacer el link de lo importante que es construir una coalición popular exportadora. Cuando se acaban los dólares, se produce lo que los economistas llamamos una crisis de balanza de pagos, tenemos una brutal devaluación que acelera la inflación y produce más pobreza. Hoy tenemos otra vez reservas en niveles mínimos. Ahí está un cuadro que compara cuántas reservas internacionales, por ejemplo, tiene Uruguay en materia de porcentaje de su PBI o de meses de importación con Argentina, ¿sí? Pero estas reservas que ustedes ven acá, que ustedes tienen, por ejemplo, para cubrir 14 meses de importación y nosotros menos de la mitad de eso, o en términos del PBI, cuánto representan nuestras reservas, gran parte de estas reservas ni siquiera son nuestras, son reservas prestadas. Cuando uno empieza a deducir de esas reservas prestadas o porque son tan contabilizados, por ejemplo, parte de los dólares que los depositantes ponen en los bancos y que los bancos tienen que encajar en el Banco Central o swaps con China, cuando uno mira cuánto es la cantidad de reservas netas de la Argentina, está ahí, estoy señalando mal, es el 0,4% del PBI. Entonces, otra vez tenemos pero muy pocas reservas y cada vez que Argentina se enfrenta sin reservas, obviamente pasa algo. O hay una devaluación, o acá entró el Fondo Monetario, ¿sí? O empiezan ahora todas las o controles de cambio para que no se vayan los dólares, o un dólar especial para determinado sector para ver si liquida, como está pasando ahora con la soja o algunos sectores que tienen un potencial exportador, pero siempre hay alguna alquimia o algo para ver qué pasa. O hay una devaluación con el costo que tiene en el tejido social y el costo que tiene en el PBI en ese momento, en la actividad económica, o hay alguna magia transitoria que trata de paliar el problema, pero solo lo acumula hacia adelante. Y hoy tenemos esta situación de reservas, ¿sí? A pesar de que Argentina y la región tienen los mejores términos de intercambio de los últimos 35 años. Obviamente, este año tenemos desde el punto de vista fiscal y de exportaciones el impacto de la sequía, una sequía brutal. Las barras celestes son cómo cambió en los últimos meses la proyección de la cosecha de soja y maíz, no sé, en los últimos 4 meses. Esa es la caída que tenemos en la proyección y vamos a perder exportaciones por aproximadamente 15.000 millones de dólares. Entonces tenemos siempre un problema de falta de reservas porque nuestro aparato productivo
y después voy a especificar qué quiero decir con el aparato productivo, no termina de generarlas. Entonces solamente Argentina acumula reservas en determinados momentos. Acá tiene déficit de cuenta corriente, es decir, para financiar nuestro estilo de vida tenemos que pedirle prestada plata al mundo, y eso se financia con flujo de capitales. Es decir, no crecen genuinamente las reservas, sino que crecen por flujo de capitales. Lo mismo pasó en este periodo. Solo tuvimos un periodo de tipo de cambio muy, muy alto, después de la crisis del 2001, en donde ese tipo de cambio permitía generar un flujo de capitales basado, o un ingreso de dólares en la Argentina basado en el superávit comercial. Pero si no, nunca lo conseguimos. Entonces, primer punto, tenemos que ver cómo conseguir más dólares para estabilizar la economía argentina. Y por eso digo, la economía internacional o el mundo va a ser el ancla de lo que Argentina puede y debe hacer hacia futuro. Si no conseguimos dólares, obviamente tendremos problemas recurrentes que acabo de describir. Cuando uno mira por qué además necesitamos conseguir dólares, es porque Argentina tiene, pongo ahí en signo, entre comillas, abultados vencimientos de deuda con privados en moneda extranjera, y ustedes pueden ver ahí que los primeros años, el 2023 o el 2024, son pocos en términos de vencimientos. Después se incrementa, obviamente, en gran medida porque empiezan a jugar los pagos al Fondo Monetario Internacional, además de parte de los bonos que se canjearon. Y uno puede decir, bueno, tenemos que conseguir dólares, porque si no tenemos crisis, hoy tenemos pocas reservas, pero además vamos a tener que afrontar vencimientos crecientes. ¿Son realmente vencimientos muy intensos desde el punto de vista de lo que afronta cualquier economía en el mercado internacional? La verdad que no, ahora lo vamos a ver, pero sin embargo Argentina tiene hoy un riesgo país. Eso es el diferencial Z, se agarra toda la curva de rendimientos. Ustedes saben que hay bonos a un plazo, otro plazo, otro plazo, otro plazo. Generalmente a mayor plazo la tasa es mayor, y empieza a comparar esas curvas con las curvas de otros países. Fíjense, cuando uno mira los bonos denominados en euros y el riesgo país que tiene Argentina, Argentina tiene un riesgo país que supera, por ejemplo, a Ucrania. Acá está Argentina, acá está Ucrania, ¿no? No veo bien de acá, sí. Entonces Argentina es, de todos los países que tienen un riesgo, un diferencial Z, que es esta manera de medir el riesgo país superior a 7,5%, Argentina es el que está a la cabeza y está otra vez. Antes hablaba, uno de los expertos hablaba de no quiero estar en este vecindario, ¿sí? El vecindario nuestro es Ecuador, Zambia, Túnez, Ucrania, Ghana, Sri Lanka, Etiopía, Bielorrusia. Ese es nuestro vecindario en términos de cuán riesgoso nos percibe el mundo. Ahora, ¿por qué nos percibe así el mundo? ¿Nos percibe realmente porque nuestros vencimientos son inabordables? Esa es la comparación entre los vencimientos medidos con respecto al PBI entre Argentina y Uruguay. La línea oscura es Uruguay, la línea celeste es Argentina. ¿Quién tiene más vencimientos? ¿Quién tiene más peso de lo que tiene que pagar en los próximos años con respecto al tamaño de su economía? ¿Argentina o Uruguay? Bueno, claramente Uruguay. ¿Cuál es el problema de Argentina? El problema de Argentina es que, como dijo hace poco en una entrevista de Jeffrey Sachs, y me parece que ilumina muy bien cuál es el inconveniente que arrastramos, dijo en ese momento, hace un año, Argentina tiene 50% de inflación, hoy tendríamos que decir Argentina tiene 100% de inflación y cero reputación. Entonces, cada vez que tiene que afrontar un problema con cero reputación, si emite un poco de plata o si tiene que sacar deuda, es un problema mucho más grave que en cualquier país. Mucho más grave que en cualquier país. Y este es el inconveniente que estamos afrontando hoy. Entonces, parte de eso es lo que genera que en la Argentina tengamos el nivel de inflación que tenemos hoy. Argentina va a tener este año una inflación claramente superior al 100%, seguramente el mes, el último mes que cierra va a tener inflación del 7% mensual, ¿sí? Y la excusa que se da en la Argentina es que hubo un shock, que es la guerra, que subió los precios de un montón de productos. Eso claramente no es cierto. ¿Qué es esto? Es la comparación entre, bueno, nosotros en el eje derecho y la FAO en el eje izquierdo. No, en el mismo eje. Es qué pasó con los precios de los alimentos, de acuerdo a la FAO, el cambio, ¿sí? Empezaron a subir y después de tener un pico con la invasión rusa empezaron a bajar, y esto es lo que pasa con los precios de los alimentos en Argentina, que siguen subiendo. Esto es lo mismo, pero puesto en promedios móviles. Entonces, nosotros tenemos ahí, como ven, una proyección de marzo de 7,4% de inflación mensual, ¿sí? Y terminaremos el año en un nivel superior al 100%.
Y obviamente, ustedes lo han vivido en el pasado, se han ido olvidando de este problema a medida que uno tiene esos niveles de inflación. No es una hiper, pero se llamará, a veces decimos superinflación. ¿Qué es lo que lleva de la inflación a la inflación alta, a la superinflación, a la hiperinflación? Básicamente lo que define eso es el acortamiento del periodo de planificación. Si yo tengo que... Greenspan dijo una vez, expresidente del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, dijo que una inflación baja o adecuada es aquella que no tenemos que tomar en consideración para tomar decisiones. A medida que la inflación es cada vez más alta, la tengo que tomar en consideración anual, trimestralmente, mensualmente, semanalmente. Hoy, por ejemplo, no hay comercio que uno recorra en la Argentina que no diga todos los días, todas las semanas me suben los precios de los insumos que me mandan. Todos los días. Entonces, cuando uno releva en la Argentina, los precios de los alimentos ajusta más o menos el 25% de la canasta de alimentos, ajusta por semana. Al final del mes, todos los alimentos subieron. Y eso genera un comportamiento inercial que es mucho más difícil de romper. Parte de esto, como decía, tanto quedarnos sin dólares como, tanto la emisión de deuda que veía antes, como el impacto que genera la necesidad de emitir dinero y el impacto que generan ambas cosas por la falta de reputación en la Argentina, tiene como origen el déficit fiscal. Argentina, si ustedes ven ahí, tuvo déficit fiscal siempre. Y cuando digo siempre, voy a explicar por qué este periodo yo no lo cuento, que es después de la crisis del 2001-2002. ¿Qué pasó en ese momento? Piensen ustedes qué pasa cuando súbitamente hay una devaluación y un país que venía con cero inflación o con deflación pasa a tener el primer año 40% de inflación. Lo primero que pasa es que sube la recaudación tributaria 40%. Piensen en el IVA. Algo vale 20, recaudo 4 si el IVA es 20%. Algo vale 40, recaudo 8. Entonces súbitamente subió la recaudación y ¿qué pasó? La gente estaba tan asustada con la situación que no había demandas de nuevos gastos. Entonces lo que tuvimos fue un superávit de 3 puntos del producto generado por la crisis y la angustia social generalizada, que después otra vez la propia política se lo fue comiendo hasta tener un superávit de hoy 2 puntos del producto. Ahora, para mí el problema, obviamente con la falta de reputación, y lo que genera la utilización de los instrumentos para lidiar con el déficit en cualquier país del mundo, agravados en la Argentina por la falta de reputación, insisto, uno puede decir, bueno, el problema es el déficit sumado a la falta de reputación de la Argentina que genera estos efectos en la utilización de tanto deuda como emisión. Pero el problema de fondo, en mi opinión, y es lo que vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, es un tema de aumento del gasto y de aumento del gasto con baja productividad. Y por eso es que a mí no me gusta medir como medimos los economistas, yo digo que soy execonomista, el gasto en puntos del PBI. Cuando yo miro el sector público como un sector que produce bienes y servicios y quiero ver si es difícil ver si es eficiente, pero quiero ver si está aumentando su productividad o no, no me interesa medirlo con respecto al tamaño de la economía, me interesa medir cuánto gasta el Estado en cada uno de nosotros en moneda constante. Es decir, qué capacidad tiene cuando gasta de brindarnos más bienes y servicios. En la Argentina en los últimos 30 años el gasto por habitante, insisto, ajustado por inflación, es decir, en términos constantes, se multiplicó por 2,5 veces. Y yo he hecho esta pregunta, no les miento, a decenas de miles presencialmente. Después que digo esto, digo, levante la mano el que siente que recibe 2,5 veces más salud, educación, justicia, seguridad, infraestructura, jubilaciones. Nunca, nadie, jamás levantó la mano. Sabemos los economistas que es muy difícil medir la productividad del sector público. ¿Por qué? Porque uno sabe cuántos litros de leche produce por año y cuánto cuestan los litros de leche, es decir, cuál fue mi costo y cuánto valen. En el Estado, ¿cuánto genera un docente? No sabemos la productividad. ¿Cuánto genera un empleado público? No sabemos la productividad. Es muy difícil medir lo que hace, entonces sabemos su costo, pero no lo que hace. Entonces no sabemos cuán eficiente es. Pero cuando uno tiene esto, que es, gastamos 2,5 veces más por cada argentino sin recibir más a cambio, tenemos claramente un indicador de que la productividad del Estado está cayendo desde hace mucho tiempo y de manera muy fuerte. ¿Cuánto más se gasta por familia tipo 4 personas? ¿Sí? Gastamos 960.000 adicionales. Piensen ustedes que estos son a dólar blue, $2.200, voy a redondear, digamos $2.400, son $200 más por mes por familia que estamos gastando. Si uno le pregunta a la familia si sienten que reciben $200 más por mes,
¿sí?, del Estado en bienes y servicios, nadie va a contestar que sí. Y entonces cuando uno mira qué es lo que hizo Argentina, obviamente subió el gasto público con respecto al PBI, y esto es algo sobre lo que quiero alertar, subió el gasto público con respecto al PBI mucho más que Uruguay. En gran medida, ¿por qué? Porque en Uruguay el PBI crece. En Argentina no. Entonces sube el gasto público con una torta que es la economía que no se agranda. Pero a mí me preocupa muchas veces esto que se subestima en distintos lugares, ¿sí?, que es que el gasto público por habitante, en términos constantes, sube mucho en todos lados. Le voy a explicar por qué esto a mí me preocupa. Si es más productivo el gasto, no me preocupa. Pero si es gasto improductivo, sí me preocupa porque es mucho más difícil exportar un gasto improductivo por parte del Estado, porque lo que hace es que nos lo carga o lo cargan las empresas. Entonces, el problema de Argentina es doble. Con respecto al tamaño de su economía, gasta muchísimo más por habitante y nada de eso facilita ni la vida social, ni la producción de las empresas, ni las exportaciones. Entonces, podemos gastar más, pero si no facilita la producción y si no facilita la solución de los problemas sociales, estamos generando un problema adicional. Y siempre creo que tenemos que tener esta alerta de medir el gasto público por habitante de manera constante, para saber si estamos gastando más por cada uno y no solamente con respecto a una torta que crece. Queremos ver si gastamos bien o mal. Gastamos, fíjense acá en el caso de Uruguay, se gasta bastante más por habitante que hace 10 años, casi el doble. ¿Sienten el doble? A veces son cosas intangibles, a veces no. A veces es una organización del Estado que funciona distinto en la calidad del debate público, las reglas, lo que estaban proponiendo hoy como debate hacia futuro. Uno de los expositores dijo, tenemos que hacer un gabinete interministerial para abordar la adhesión a distintos tratados de libre comercio. Yo digo, lo que tenemos que encontrar en la Argentina es un plan maestro para eso, porque requiere de muchas etapas. Entonces, uno puede decir, che, yo no siento que en mi casa o que me estén pagando más jubilación o que tengan mejor acceso a la salud o a la educación. Pero por ahí la organización del Estado está delineando un procedimiento, un proceso a futuro que va a hacer que nos sintamos todos mucho más ricos y seamos todos mucho más ricos. Eso también es gasto productivo. En la Argentina eso no se ve desde hace rato. Entonces no quiero juzgar si el gasto público en Uruguay por habitante que crece es productivo o no es productivo, pero sí digo que cualitativamente lo que se ve con respecto a la Argentina, la productividad del gasto es mucho mejor. Ni que hablar cuando hablaban recién del TPP y el capítulo de empresas públicas. Si yo tuviera que hacer la lista, esa para Argentina es interminable. ¿Por qué este concepto a mí me parece fundamental? Por lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados, antes los estados competían invadiendo otro lugar para llevarse recursos. Hay algunos que todavía lo hacen, Rusia, ¿sí? Pero ya no hay guerras por ese tipo, entonces nos parece que los estados no compiten. ¿Qué quiere decir que los estados no compiten? Los economistas decimos que es un no transable, es decir, yo no puedo elegir jubilarme en Suecia, no puedo ir a atenderme en salud a España, no puedo educar a mi hijo en Corea. ¿Por qué? Porque soy ciudadano argentino. Entonces los estados parece que no compiten. Pero los estados compiten. ¿Dónde compiten? Están incorporados como costo y como provisión de servicios a la producción. En la Argentina el costo del Estado en promedio es 54% de los productos. 54% de los productos. Entonces yo siempre digo esto, que es, acá hay una botella de agua. Supongamos que yo quiero competir con Chile o con cualquier país por las botellas de agua. Digo, bueno, arranquemos. La calidad de los productos, vamos, la calidad del PET es igual en la Argentina y cuesta lo mismo, es igual en la Argentina que en Chile y cuesta lo mismo. El etiquetado es igual de calidad y cuesta lo mismo. El agua es igual en calidad y cuesta lo mismo. La mano de obra es igual en calidad y cuesta lo mismo. La logística es igual en calidad y cuesta lo mismo. El costo del dinero es igual en capital, es igual de calidad en ese caso más fácil y cuesta lo mismo que en Chile. ¿Yo puedo competir con Chile en el mercado de aguas? Sí. Perfecto, no tengo ningún problema. Ahora yo le voy a agregar el costo principal de esto, que es el 54%. El Estado. ¿Tiene el mismo costo y es de igual calidad en Chile que en Argentina? Si estoy perdiendo esa carrera, tengo este problema. ¿Cómo hago para vender que el Estado sea peor y más caro? Es como si el PET de la botella fuera peor y se evaporara al agua y fuera más caro.
Entonces, ¿cómo hago yo para vender un agua que cuando llega al estante del supermercado tiene la mitad que la de Chile? ¿Cómo hago? Se puede hacer, obvio que se puede hacer, ¿sí? Yo tengo, no sé, uno puede tener un iPhone 7 y otro puede tener un iPhone 14. ¿Se puede vender el iPhone 7? Obviamente. ¿Cómo se vende? Más barato. ¿Y cómo hago para vender más barato en el mercado internacional? Con un dólar cada vez más bajo. Entonces, el problema de que tu Estado sea cada vez peor es que empobreces a todos los ciudadanos porque los salarios en dólares, el valor de las empresas, los beneficios medidos en dólares tienen que forzosamente ser más bajos porque el dólar es más alto para poder exportar un Estado cada vez peor. Para exportar un Estado peor necesita un tipo de cambio más alto. Entonces, ¿qué es lo que hace Argentina? Desalinea la productividad del Estado, que la tira para abajo, y como tiene déficit fiscal, después podemos discutir por qué, atrasa el tipo de cambio, que es lo que nos pasa hoy. Entonces, ¿cómo puedo crecer si a una empresa le digo, te voy a poner una mochila de piedras y además te voy a poner cuesta arriba? Es imposible exportar, es imposible competir con importaciones. Entonces hay miles de mecanismos de protección para que eso no pase y perder empleo. Entonces, cuando yo veo políticos en Argentina que dicen el sector privado se tiene que poner los pantalones, aumentar su competitividad y competir y exportar con el mundo y animarse a competir con importaciones, yo siempre digo que el sector privado tiene todo el derecho a decir, perfecto, pero como yo te llevo a vos a cuestas, yo quiero que vos compitas con el resto de los políticos del mundo. Quiero que tus debates estén a la altura de los países con los que tengo que competir. Quiero que el marco legal que me das esté a la altura del marco legal con el que tengo que competir. Quiero que las inversiones públicas que haces tengan la calidad y el costo de los países con los que tengo que competir. Si no, no me pidas a mí que compita. Porque yo te estoy tratando de llevar a vos encima. Y este es un debate que generalmente está ausente en Argentina y paradójicamente se da al revés. ¿Qué quiero decir se da al revés? Cuanto más a la izquierda está alguien, menos le preocupa la productividad del Estado. Y es una gran paradoja, porque yo digo, estoy tan a la izquierda que quiero que el Estado sea el 99% de la economía, quiero ser Cuba, ni siquiera Cuba hoy, pero si el Estado es improductivo es una calamidad. Entonces, cuanto más a la izquierda esté alguien, más trabajo, más importancia le tiene que dar en el debate público y más énfasis a la calidad de la gestión para que sea productivo. Es exactamente al revés de lo que pasa en los debates públicos muchas veces en nuestros países. ¿Qué pasa si el Estado no funciona así? ¿Qué pasa si el Estado es malo y gasta mal? Es decir, ¿cómo lo explico yo? Uno gasta mal. ¿Qué pasa si uno gasta mal y tiene un objetivo? Tiene que gastar más. Si yo quiero conseguir, no sé, quiero que cada familia pueda tener ingresos suficientes como para tener un plato de comida en la mesa y se me cae el dinero mientras lo llevo hasta la mesa de la familia, tengo que gastar más plata. ¿Qué pasa cuando gasto más? Tengo más presión tributaria y muchas veces tengo cada vez peor presión tributaria. ¿Qué pasa cuando tengo más presión tributaria? Tengo empresas con menos acceso al crédito. ¿Por qué? Porque por un lado gano menos porque tengo que pagar más impuestos y por otro lado, cuando la presión tributaria es desmedida, empieza a haber crecimiento de la informalidad. Entonces mi balance ni siquiera refleja la realidad. Entonces yo quiero acceder al crédito. Ya de por sí un escenario con mucha volatilidad hace que haya poco crédito al sector privado, que es lo que pasa en Argentina, ¿sí? Menos de 10 puntos del producto. Mi balance muestra que mi balance me dice que tengo que pagar más impuestos y que además gano menos dinero porque estoy escondiendo parte del dinero que gano, tengo menos capacidad de acceder al crédito. Cuando tengo menos capacidad de acceder al crédito, tengo menos inversión. Cuando tengo menos inversión, tengo menos crecimiento. Cuando tengo menos crecimiento, tengo menos creación de empleo de calidad. Cuando tengo menos creación de empleo de calidad, ustedes saben que los economistas decimos el Banco Central es el prestamista de última instancia. Es decir, si un banco cae y nadie le puede pagar a los depositantes, va al Banco Central, emite plata, se las da al banco y se puede pagar a los depositantes. Lo que antes hablaban del BROW. ¿Sí? ¿Qué pasa en la Argentina? El Estado es el generador de ingresos de última instancia. Como la economía no genera puestos de trabajo, otra vez por el mal gasto, lo que ocurre es que alguien se ocupa de generar los puestos de trabajo y los ingresos. ¿Cómo te lo hace? Un día te da un subsidio, otro día te da empleo público, otro día agarra a las empresas y dice yo te voy a dar protección de cualquier tipo de competencia. ¿Para qué? Para que me generes puestos de trabajo. Otro día agarra y le dice a los sindicalistas te voy a dar leyes sindicales tan pero tan vetustas que van a proteger el empleo. Entonces lo que ocurre es que al final cada uno trata de aproximarse al Estado
para ver cómo se asegura que el Estado le genere ingresos. Y cuanto más cerca está uno del Estado en Argentina, más capacidad de generarse ingresos. Entre otras cosas, con gasto público que se canaliza a través de empresas también. ¿Qué produce eso? Cada vez peor calidad del gasto público, y entonces es porque hay una puja por la apropiación del Estado, hay un desguace, ¿sí? Hay una rapiña sobre el Estado, entonces cada vez es peor la calidad del gasto. Y lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros es revertir la dinámica de este ciclo. ¿Por qué? Porque esa economía funcional no de este sentido produce este tipo de configuración macroeconómica. Argentina y Chile. Nosotros tenemos más empleo público que en Chile, es lo que acabo de describir. El porcentaje del total, tenemos casi el doble que en Chile en porcentaje del total de la población de empleo público. Tenemos casi la mitad de asalariados privados formales. Tenemos el doble de asalariados privados informales. Tenemos un sistema de seguridad social amplio, ¿sí? No solamente para jubilados, sino para un montón de sectores necesitados en la Argentina, cada vez más amplio porque no hay lugar donde se esté generando puestos de trabajo. Entonces, termina de configurar una sociedad muy, pero muy distinta. Y eso obviamente, ¿qué hace? Si yo tengo cada vez, voy atrás, si yo tengo cada vez más asalariado público, si yo tengo cada vez más informalidad, lo que termino haciendo es que desplazo trabajadores de los sectores altamente productivos a los sectores cada vez menos productivos, y entonces empiezo a tener esta dinámica salarial. Se va la gente a los sectores productivos menos competitivos, se va al sector público, se va a sectores de servicios informales. Entonces uno ve la caída que tuvo el salario real en la Argentina, que es parte del desafío que tiene para lo que viene. Tiene que ordenar un montón de cosas, ordenar el Estado básicamente, en un contexto en donde muchas veces ordenar el Estado tiene costos y la sociedad está en esta situación acumulada de hace bastante tiempo. ¿Cuál es la manera de salir de esto? Bueno, acá tenemos algunos datos. Argentina exporta muy poco, igual que los países que tienen un Estado que no permite crear. El Estado tiene que ser productivo a la hora de gastar y productivista en el marco que nos da para producir. Si no hacemos eso, la capacidad de exportar es cada vez menor, y entonces Argentina está en un lote de países que exportan muy poco por habitante. Argentina exporta $1.700 por habitante, Uruguay exporta $1.000 más que la Argentina por habitante. Y fíjense ustedes que ahí no llego a ver, 1980, dice, hace 40 años, era todo parecido. ¿Sí? Entonces, la capacidad de exportar más por habitante es que lo que nos saca de las restricciones que mencionaba antes en términos de no generar dólares. De la misma manera que exportar implica pasar un test muy importante de productividad. ¿Sí? El test de que algo tiene la calidad suficiente, en el caso si uno puede exportar, tiene la calidad suficiente. Y si uno puede ser proveedor, aunque sea localmente, de empresas multinacionales, tiene la calidad suficiente. Si uno no puede competir, entonces lo que está produciendo no tiene la calidad suficiente. Argentina tiene alto potencial exportador para salir del lugar donde está de la restricción de no tener dólares. Entonces uno puede ver que obviamente la bendición de la naturaleza del litio podría implicar un aumento de 6.500 millones de exportaciones anuales para la Argentina. En un plazo corto, 2 años. Cuando uno mira Vaca Muerta, y ahora con el gasoducto que se hace, Argentina podría en 5 años no solamente eliminar las importaciones que tiene que hacer de energía, que son 4.000 millones de dólares, sino incrementar en 11.000 millones de dólares sus exportaciones. Esos son 15.000 millones de dólares adicionales de exportaciones. Entonces hay un panorama hacia adelante donde Argentina obviamente puede exportar más. Estas dos cosas tienen un problema con respecto a qué pasa con esos recursos y qué pasa con el Estado que seguimos teniendo cuando tenemos recursos. Argentina ya tuvo la capacidad de exportar de 2003 al 2008 y lo que hizo fue aumentar monumentalmente el gasto público. Estos recursos son recursos, nosotros somos un país federal que agrega una dinámica o una complejidad adicional al proceso de toma de decisiones y cómo se utilizan los recursos localmente. Entonces, ahí tenemos
el potencial de desagotar, ¿sí?, una restricción que tenemos por lo menos para ordenar el crecimiento de la Argentina, pero si no mejoramos la calidad del debate público y el Estado, eso se puede perder igual que se ha perdido otras cosas. Por ejemplo, en agroindustria, si desde 2007 Argentina hubiera tenido el mismo dinamismo exportador que estos países, Paraguay, Uruguay y Brasil, si hubiéramos tenido el mismo dinamismo exportador que Brasil, solo estaríamos exportando 1.100 millones de dólares más. Pero si hubiéramos tenido el de Uruguay, estaríamos exportando 9.200 millones de dólares más. Si hubiéramos tenido el de Paraguay, estaríamos exportando 21.000 millones de dólares más. Bueno, no lo estamos haciendo. Entonces, también es cierto que el potencial que tiene Argentina para desagotar su problema de restricción externa está directamente relacionado con la calidad del debate público, del Estado, de las políticas públicas, porque si no, eso también se pierde. Si nosotros no construimos una coalición que salga de este estado de ánimo proteccionista y que quiera conquistar el mundo, no vamos a poder lograr esto. Si nosotros no somos conscientes de que para exportar tenemos que tener un Estado cada vez mejor y que mejore, no quiere decir, quiero aclarar esto, para exportar no quiere decir que Argentina tiene que tener el Estado de Noruega o el de Corea o el de Australia. Para empezar a exportar cada vez más tengo que mejorar mi Estado más que el de Corea, que el de Noruega, que el de Australia. Y la verdad que debería ser fácil, porque estamos muy lejos de eso. Y por eso vuelvo a que depende de la situación del punto de partida, los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio son más fáciles o menos fáciles. Yo miro el TPP y digo, para Argentina es mucho más difícil que para Uruguay. ¿Sí? Pero Argentina no puede decir entonces no lo hago nunca. Lo que tiene que tener es un plan maestro que con la excusa, o si quieren, o con el objetivo del TPP, empiece a mejorar su política pública. Si digo nunca voy a llegar, entonces efectivamente nunca voy a llegar porque nunca voy a dar los pasos que necesito para llegar. ¿Cuál es el problema por el cual Argentina no puede entrar? Porque muchas de las disciplinas que se imponen, disciplinas competencia, nivel de competencia, empresas públicas, estamos tan lejos del estándar que no podemos ni pensar en entrar. Ahora, si no pensamos en entrar y darnos un plan maestro para eso, no vamos a entrar nunca. Y eso encausa la calidad del debate y nos pone en una dirección. Hoy, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, una de las trabas que tiene, ¿sí?, por lo menos desde el punto de vista de los negociadores del Mercosur, es el Pacto Verde, flamante Pacto Verde en la Unión Europea, en donde hay la emisión de carbono se compensa a nivel fronterizo. Eso en lo que entra la Unión Europea, si nosotros no empezamos a hacerlo, nosotros tenemos que empezar a pensar que ese estándar lo vamos a tener que cumplir. Esa es otra ancla de las políticas que tiene que tener nuestra región y que tiene que tener nuestro país. Nosotros tenemos que pensar que la agenda ambiental va a sesgar mucho o orientar mucho el tipo de comercio. Y si nosotros no incorporamos esas cosas hoy, nos vamos a ir alejando de esas otras restricciones que incluyen los tratados de libre comercio. Como sé que ha sido un punto de debate público, inclusive entre los gobiernos o entre los presidentes del tema del Mercosur, quiero dedicarme muy brevemente al tema Mercosur. Primero, el Mercosur está trabado desde hace un montón de tiempo. Está trabado. Y algo hay que hacer con el Mercosur. Está trabado por muchas cosas. Una grande es porque los dos países principales del Mercosur han sido tan inestables y tienen una visión proteccionista muy fuerte, pero han sido tan inestables que siempre uso la misma imagen para ejemplificarlo. Cuando se sancionó el Mercosur, Brasil y Argentina tenían otra moneda, otra denominación de la moneda. Brasil no tenía el real y Argentina no tenía el peso. Uno tenía el austral y otro tenía el cruzado, me parece. Entonces, imaginen el tipo de crisis que han acumulado los dos países que entraron a un acuerdo, a una unión aduanera, con otra moneda de la que tienen hoy. Primer punto. Segundo punto, cuando uno mira lo que pasó, el gráfico este en barras, sé que están lejos y que por ahí la letra es chiquita, se suponía que el Mercosur iba a ser una plataforma para salir a aumentar el comercio de la región con el mundo. Decían, con el ejercicio que nos dé el Mercosur,
Vamos a ir a conquistar el comercio internacional. Entonces, primer test. ¿Cuánto aumentó la participación del Mercosur en el comercio internacional desde 1991? 0,4 puntos. Como plataforma de inserción internacional de una región, no sirvió. ¿Quién sumó mercados? Al principio Brasil, fíjense a la derecha. Creo que el celeste es Argentina. No, el celeste debería haber sido Uruguay, pero... Argentina es celeste, cayó su participación. ¿Quién sumó mercados? Al principio Brasil, pero después desde hace 10 años o más está estancado. Entonces el Mercosur, primer punto, como plataforma de conquista del comercio internacional, que era una promesa, no funcionó. Segundo, creación de comercio hacia adentro, ¿sí? El área celeste es qué es lo que pasa con las exportaciones del Mercosur dentro del propio Mercosur, el comercio intra-Mercosur, como porcentaje del total. El Mercosur para el Mercosur es cada vez menos relevante. Eso es lo que dice el área celeste. ¿Sí? Son las exportaciones. Y las importaciones pasa lo mismo. Obviamente. Entonces, insisto, el Mercosur para conquistar el mundo es cada vez menos relevante o nunca funcionó como plataforma. El Mercosur para el Mercosur es cada vez menos relevante. Además, hay dos Mercosures. ¿Qué quiere decir dos Mercosures? Estas son las exportaciones del Mercosur, ¿sí? Hacia afuera. De todos los países del Mercosur hacia afuera. ¿Qué es lo que exporta cada vez más? Bueno, agro, combustible y minería. La industria le cuesta cada vez más exportarla, que es la rayita fucsia o las barras fucsia. Aquello que se suponía que es una plataforma para aumentar nuestra productividad, para salir a exportar nuestros productos al mundo, no pasó. No solo no pasó, sino que pasa cada vez menos. Esos productos en los cuales teníamos interés en desarrollar un mercado común para que sean mejores, esa participación que son las barras rosas es cada vez menor. Y después pasa esto, intra-Mercosur. ¿Qué es lo que más se comercia intra-Mercosur? Esa industria que es poco competitiva. Entonces, agro es muy poco, obviamente todos somos productores de agro. Energía y minería poco, y nosotros nos comerciamos entre nosotros nuestros productos que son poco competitivos en el mundo. Y pasa esto que para mí es parte de la discusión de por qué Argentina y Brasil discuten como se está discutiendo con Uruguay. Porque obviamente están en dinámicas distintas en términos del debate público, pero además porque los incentivos son diferentes. Y voy a mostrar qué es lo que le pasa a Argentina y Brasil. Estos gráficos son un poquito más complicados y tengo un ojo miope y otro no, así que estoy tratando de enfocar. Estas barras verdes son productos en donde somos competitivos. Entonces, este es el de la producción total del Mercosur, ¿sí? ¿Cuánto se exporta? La mitad, 45%, llega a 65%, ¿no? Ahí tienen ustedes frutas y verduras, granos y semillas, pesca, cuero, minería. ¿Sí? Ahora, de estos otros sectores, ¿sí? Calzado, ropa, electrodomésticos y muebles, ¿cuánto se exporta? Es decir, ¿qué tan competitivos somos? Bueno, se exporta menos del 1% en todos los casos. ¿Qué aranceles extrazona tienen? 34%, 34%, 28%, 22%. ¿Y qué tienen? Muchos empleados. Hace un tiempo vine acá a exponer, a participar en unos paneles sobre qué iba a pasar con la automatización de los procesos, con la inteligencia artificial y con la automatización de los procesos. Y alguien hizo... Un académico había hecho un panel que me parecía una tipología que me parecía muy importante para entender muchas de estas cosas. Decía, ¿dónde hay procesos de innovación? ¿Dónde va a venir la robotización, la inteligencia artificial? Va a venir a los procesos en donde están abiertos a la competencia,
y hay poca sindicalización. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo tengo que competir con el mundo y hay poca sindicalización, quiero traer la mejor tecnología posible. ¿Dónde va a haber menos incorporación de esa tecnología? Donde estemos muy sindicalizados y donde estemos muy protegidos. No va a haber aumento de la productividad. Que para mí, en el marco de lo que les contaba de cómo veo yo el rol del Estado, me parece una calamidad porque quiere decir que en el Estado, si no lo empujamos mucho, nunca va a haber aumento de la productividad, porque está sindicalizado y no compite, parece que no compite, compite a través del sector privado, pero parece que no compite. Entonces, si no empujamos el aumento de productividad con innovación tecnológica en el Estado y nos quedamos atrás, innovación tecnológica es a veces copiar buenas prácticas. Innovación tecnológica es que a veces la tecnología de verdad irrumpe y nos cambia la manera de organizar el Estado. Este es un problema, tenemos que salir de este lugar, porque nos estamos comerciando entre nosotros cosas que no son competitivas y que tienen impacto social. ¿Cuál es la diferencia, el debate entre Argentina y Brasil y Uruguay? Ahí tienen ustedes, esto es la barra. Ese es el principal producto de exportación por país. En Argentina son los pellets de soja, en Brasil es el poroto de soja, en Paraguay es el poroto de soja. En el caso de Uruguay es la carne deshuesada congelada, ¿sí? Más valor agregado que lo que están produciendo o exportando Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Cuál es el arancel en China de estos productos? En el caso de Argentina, de los pellets de soja, 5%, el poroto de soja, 3%, el poroto de soja de Paraguay, obviamente, también 3%. ¿Cuál es el arancel para lo que exporta Uruguay en China? 12%. ¿Y cuál es lo que importa China por TLC de lo que exporta Argentina? 0. ¿Cuánto es lo que importa China de lo que exporta Brasil? Pero ¿cuánto es del producto de mayor exportación de Brasil a China? ¿Cuánto es lo que China está importando también de sus socios de TLC? 0. Lo mismo pasa con Paraguay. En el caso de Uruguay, tiene su principal producto, que son 15% del total de las exportaciones, con un arancel más alto con China, pero China importa casi 1/3 de sus socios del TLC. Entonces está claro que si la base industrial acumulada y protegida de Argentina y Brasil, con mucha mano de obra, es más grande que la de Uruguay, si los productos principales que exportamos no tienen arancel en China y no tienen ventaja de estar en un TLC, no hay ningún incentivo. Y el caso del incentivo de Uruguay es totalmente diferente. Entonces, esa es la discusión que estamos teniendo. No solamente hay un Mercosur que no sirvió como plataforma, no solamente hay un Mercosur que entre sí es cada vez menos relevante, no solo hay un Mercosur que entre sí se compra y se vende productos que están protegidos y no tienen el estándar como para competir en su enorme mayoría, sino que además empieza a haber incentivos muy distintos por la irrupción de China como mega actor del comercio mundial. China, para que nos demos una idea, pasó de representar, antes de unirse a la OMC, creo que eran 3 puntos del comercio mundial, hoy son 14 o 15. Es una mega irrupción, que es también una suerte de, a veces los economistas buscamos experimentos naturales. ¿Qué puede pasar con las sociedades si viene la robotización y la inteligencia artificial? Bueno, algo parecido internamente a lo que pasó con la irrupción de China, ¿ves? Dejo de producir y se produce en otro lugar. En este caso lo producen robots. Eso genera obviamente un impacto de ahuecamiento de un montón de la clase media, porque el que piensa el iPad y lo diseña no tiene ningún problema, después lo produce en China y es mega millonario. El que antes trabajaba en Estados Unidos produciendo el iPad desapareció. Entonces, no quiero decir que no tiene impacto el proceso de globalización. Quiero decir que países como nosotros están tan atrasados en el proceso de integración con respecto al mundo, cuando uno ve las exportaciones por habitante, que el hecho de que hoy algunos países digan, no, yo quiero hacer lo que ahora se llama friendshoring, después de la guerra, después del COVID, yo lo que quiero es que mi cadena productiva, que mis cadenas productivas, o que la parte de la cadena de proveedores global esté lo más cerca de países que sean amigos míos. Entonces no es una globalización tan pura, sino que quiero tener una cuestión de seguridad o de geopolítica adicionada a la
dinámica de participación de los mercados globales. Pero eso que está pasando, que empieza a ser un discurso por el impacto social de la globalización en algunos países, por este ahuecamiento, por la pérdida de puestos de trabajo que se combinan con la irrupción de China y la offshorización, con la robotización y la inteligencia artificial. Eso, o esta otra excusa de la guerra y el COVID, que hace que el mundo hiperconectado esté reduciendo un poco su nivel de globalización, está siendo usado como excusa a veces en términos del discurso público para los sectores más anacrónicos del debate sobre esto en nuestro país, que dicen, no, vean, teníamos razón, están bajando un poquito, pero están bajando un poquito de allá y nosotros estamos acá abajo. Entonces, esas concepciones de participación en el comercio internacional, en el mundo, que a veces se escucha en nuestro país, son totalmente anacrónicas. Y yo creo que ya no tienen ni siquiera el sabor o el endulzante o de que son populares. Si son populares todavía es porque el debate no está bien expuesto en materia de argumentaciones públicas. Y por eso digo que para salir de donde estamos, para que Argentina salga de donde estamos, pero además para generar sociedades prósperas en nuestra región, ¿qué quiere sociedades prósperas? ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos trabajadores que ganen cada vez más en dólares. Es decir, que en el concierto de los trabajadores del mundo seamos cada vez más prósperos. Y eso es imposible de lograr si no cambiamos nuestra actitud anacrónica con respecto al proteccionismo y si no damos otro tipo de debate con respecto al proteccionismo. Insisto, ¿quiere decir entregarse libremente al mundo? No. ¿Quiere decir no analizar rigurosamente ventajas y desventajas? No. ¿Quiere decir no analizar riesgos y oportunidades, fortalezas y debilidades? No. Pero sí quiere decir, sentemos una hoja de ruta. Tengamos un plan maestro sabiendo que queremos ir hacia allá. Algunos procesos, ustedes recién peinaban el TPP, pueden ser más rápidos o más lentos. Depende de qué tan cerrados o abiertos estén los acuerdos. Pero lo que no podemos decir es porque están muy cerrados no vamos a ir. Porque si entonces nos vamos a quedar acá. Y lo principal que hay que hacer para poder exportar, y este es mi último mensaje, es que el Estado sea cada vez mejor. El Estado siendo cada vez mejor, le permite a aquellos que quieren producir y exportar, les da un entorno para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Y muchas veces ese debate también está subvertido o ese debate de cara al público está subvertido. Como dije antes, los que están más a la izquierda se preocupan cada vez menos de la productividad del Estado. Esa es una contradicción monumental. A principios del siglo XX nuestros estados eran 3, 6 puntos del PBI. Si el Estado es bueno o es malo, es medio irrelevante. Pero cuando el Estado, en las sociedades modernas, es 40 puntos del PBI, si es malo en cómo gasta, es una calamidad. Y los estados están compitiendo. Doy este último ejemplo. Nokia era la principal compañía de Finlandia, obviamente, era la principal compañía de celulares del mundo. Creo que eran ahora no voy a citar de memoria, pero creo que era como el 40% de las exportaciones de Finlandia, el 14% de la innovación, el 40% de los impuestos corporativos. Era enorme. Es decir, Nokia era Finlandia. Un día vino alguien e inventó el smartphone. ¿Qué le pasó a Nokia? Quebró. ¿Qué le pasó a Finlandia? Tuvo una crisis muy severa. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué pasa si el que pierde la carrera de la competitividad a nivel global no es tu compañía más grande? No es ANCAP, no es YPF, que ya ni siquiera en el caso de Argentina es la compañía más grande porque está en Globan, Despegar, Mercado Libre, no Despegar, pero Mercado Libre sí, es mucho más grande. ¿Qué pasa si en lugar de que el que pierde la carrera de la competencia global, en lugar de ser tu compañía más grande, es tu Estado? Eso. Y creo que ese es nosotros, en apuntar a un plan maestro, lo interesante es que es un proceso de ida y vuelta. El plan maestro me permite tener procesos a mí para mejorar mi Estado, ¿sí? Y además, si yo llevo al Estado en esa dirección, cuando llegue allá voy a tener instrumentos mucho más potentes para poder brindarle a todos nuestros ciudadanos la calidad de vida que queremos, que sean cada vez más prósperos, insisto,
en el mundo, no localmente, en el mundo. Muchas gracias.